Bienvenidos sean todos a la primera edición en la historia de este canal What's in my camera bag 2026. Para los que no me conocen, mi nombre es Eros. Me hace mucha ilusión este video porque desde hace muchos años atrás crecí viendo canales de filmografía, videografía y todo eso. Crecí viendo Peter McKinnon, Sam Colder, y siempre imaginaba cómo sería mi primera vez. ¿Cómo sería la primera vez de este video? Muchos años después, hasta que decidí empezar con YouTube, dije, ¿por qué tardó tanto? Y hablando de YouTube, este año decidí ser más activo o frecuente a la hora de subir videos. ¿Cómo putas decís eso? Ya han pasado casi 2 meses y no has subido nada. Ya estamos trabajando en eso, tengan paciencia. Cierto, el tema del video. What's in my camera bag 2026. Empecemos por lo primero, el bolso. Este es el BSGO 25 litros Black Snipe. Para mí elegir un bolso y en general cualquier otro artículo en la vida tiene que tener dos cosas: tiene que verse bien y tiene que ser funcional. ¿Y por qué elegí este bolso? Porque se ve estúpidamente increíble. Por supuesto también por funcionalidad, pero también porque se ve súper estético. Díganme que no. Y también porque va súper con mi estilo. Está demasiado bien diseñado. Tiene bolsas laterales que en realidad no ando nada. A día de hoy no ando nada. Bolsas laterales a ambos lados con espacios para guardar cosas. Normalmente en una de esas bolsas laterales cargo un trípode que no lo puedo mostrar en este momento porque lo estoy usando para este video. Y en otra de las bolsas cargo normalmente una botella con agua. Ahora, la bolsa del frente. ¿Qué cargo en la bolsa del frente? Recientemente empecé a adoptar esta idea de escribir cosas en un cuaderno. Más que nada porque siento que se me da mejor desarrollar esas cosas escribiéndolas. Siento que en mi cabeza mientras las escribo, las estoy desarrollando. Escribo ideas de videos, ideas de diálogo, ideas de edición. Lo uso para planear, para estructurar los videos desde la grabación, las tomas, los ángulos, las configuraciones, la edición que va a pasar en el video, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de idea la estoy escribiendo en este cuaderno. Siento que me va mejor de esa manera. No se me da tan bien como apuntarlas en el celular. Y bueno, sí, ese cuadernito definitivamente va en la bolsa del frente, y si no va en la bolsa del frente va hacia donde sea que yo vaya, porque he empezado a disfrutar mucho, la verdad, de escribir cosas. Siento que se me da bien. Si mi letra no fuera un completo desastre. Pero ahora con lo que sigue, el diseño del bolso, especialmente esa parte que ven ahorita, ese botón gigante, es realmente como el bolso se abre. Tiene que girarse para que el bolso abra, y cuando vuelves a cerrarlo se ajusta completamente solo. Es imantado. Me parece un diseño súper futurista y es una de las razones también, aparte de que el bolso se ve súper estético, es algo que me gustó mucho del diseño. Esta es la parte de arriba del bolso. El bolso pues también es resistente al agua, bajo la lluvia, etcétera, etcétera. En esa parte de arriba lo que pongo son mis cámaras, o la primera cámara que sé que es la que voy a agarrar de primero para grabar lo que sea que tenga que grabar, va definitivamente aquí. Seguimos con el acceso principal. Aquí es donde tenemos acceso a todo lo que lleva el bolso, y lo primero que vamos a mencionar es la computadora que estoy usando. La computadora que estoy usando es una MacBook Pro M4 Max. Creo que salió en el 2025 y nada, es una completa bestialidad esta MacBook. La uso para todo lo que es relacionado a trabajo, diseño, edición, etcétera, etcétera. He arrojado cualquier cantidad de cosas en esta MacBook y ya he podido con todo. Ni siquiera tengo que utilizar proxies en los archivos de cámara que actualmente uso para editar. Es una completa belleza editar en esta MacBook. Con las bolsitas de enfrente, lo que llevo son reemplazos de piezas para el dron en caso de que tenga que reemplazar algo por un posible choque. Ya me pasó en Colombia, ya lo vieron. Y seguimos. Llevo varios cables USB-C, llevo
un dongle en caso de que necesite más puertos USB. Vamos con, ahora sí, lo principal que llevo dentro de este bolso. Esta es el estuche de la Osmo Pocket 3. Se las mostraría, pero es lo que estoy utilizando en este momento para grabar este video. Y nada, lo que ven aquí, esta cosa con una forma extraña, es un mouth mount, que es básicamente para la boca. Les voy a dejar un video por acá para que vean más o menos cómo se usa. Y aquí es donde monto mi cámara de acción, que la están viendo en este momento. La cámara de acción que uso es la Osmo Action 6, que salió hace poco por DJI. La tengo en un cage de Small Rig por cualquier caída, cosa o algo así. Es una capa extra de protección que pues me gusta ponerle. Mis dos cámaras principales son la Osmo Pocket 3 y la Osmo Action 6 básicamente. Y cuando uso una sobre la otra, realmente me encanta la calidad de la Osmo Pocket 3. Siento que es más para vlog, aparte de que el gimbal que tiene es una belleza para vloguear. Y cuando no uso la Osmo Pocket 3, lo que sea que represente un riesgo o peligro para la Osmo Pocket 3, ahí es cuando uso la Osmo Action 6. Que por cierto, en este video intentando mostrarles la Osmo Action 6, casi destruyo la Pocket 3. Y precisamente por ocasiones como esas es que compré la Osmo Action 6 para no arriesgar la Pocket 3. Siguiendo con lo que hay dentro del bolso, lo que ven en este momento es el DJI Mic 2. Es lo que uso para audio. Me da demasiado buen audio, me da 32 bits de audio si lo necesito. La mayoría del tiempo no lo necesito, pero es bueno tener esa opción. Por supuesto que tengo muchas monturas o accesorios para pues montar las cámaras donde sea que necesite. No las puedo mostrar en este momento porque pues los estoy usando para montar mi cámara, las luces, una por acá, otra por allá y otra por allá. Y nada, creo que les voy a dejar un b-roll con todos los accesorios que tengo para montarlos en caso de que a alguien les sirvan y quieran adquirirlos por ahí. Ahora, siguiendo con uno de los artículos que más disfruto en este bolso, es, por increíble que parezca, son estos audífonos. Estos son los D770 Pro X de Beyerdynamic. Esto no va tanto a la hora de grabar, pero sino a la hora de editar. No son de sonido comercial. Estos audífonos los uso exclusivamente cuando voy a hacer cualquier tipo de diseño de audio, cuando tengo que estructurar o hacer mezclas de efectos de sonido. Me da un sonido muy limpio, muy neutro para la hora de pues hacer la masterización y todo lo que conlleva la parte de audio. En este sector lo que cargo son las baterías de mi dron. Cargo 3, creo que con 3 me sobra absolutamente para grabar lo que sea que tengo que grabar. Nunca he necesitado las 3 baterías completas en un día. Y ahora sí, para ir concluyendo, vamos con otra de las estrellas que cargo en este bolso, y por supuesto que es mi dron. Este es el DJI Mini 5 Pro, que para lo que hago específicamente es más que suficiente. Me da una gran calidad en los videos, no puedo pedir más. El tiempo de vuelo es excepcional, es una bestia de dron súper pequeñita. Este pequeño aparato que ven acá es lo único que cargo. No llevo nada más para cargar mis dispositivos que no sea esto. Con esto puedo cargar mi MacBook, mi celular, las baterías de todas mis cámaras. Conecto todos los puertos que ven ahí y eso fue prácticamente todo, y se me hace súper conveniente porque me ahorro un montón de espacio en el bolso. Otro de los artículos que no mostré porque no lo llevaba en ese momento es una power bank, específicamente esta que es de Xiaomi, 20.000 miliamperios. Me da absolutamente para cargar cualquier dispositivo. A veces he cargado hasta mi Mac con esta. Puedo cargar mi celular como 2 o 3 veces, todas las baterías de mis cámaras en caso de que lo llegue a necesitar. 20.000 miliamperios, más que suficiente para cargar lo que sea. Y pues nada, súper importante para una emergencia o algo así, súper esencial llevarla. Ya para terminar el video, lo último que ven acá son por supuesto las baterías extras que cargo para mi Osmo Action 6, que son 3 baterías. Hasta el día de hoy no me he visto en la necesidad de usar las 3 baterías en un solo día de grabación. También cargo filtros ND para
para todas mis cámaras. Realmente me gusta sacarle el mayor provecho y jugo a la calidad que me pueden dar esas cámaras. Cargo filtros para mi Osmo Pocket 3, para mi drone, para mi Osmo Action 6. Y eso es todo. Eso es básicamente todo lo que cargo en mi bolso para mi día a día, en lo que sea que vaya a grabar. Eso es lo que hay en mi bolso. Si tienen dudas o preguntas, me las dejan en los comentarios. Y nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por ver, gracias a los que están, y nos vemos en el siguiente video. ¿Se acuerdan que les dije que les dejaba todas las monturas y accesorios que tenía? Estas son más que nada para la Osmo Action 6, monturas de casco, superficies planas, etcétera, etcétera. Cualquiera de esos lo puedo usar en ambas cámaras. Con este lo puedo montar básicamente donde sea, y un Magic Arm de Small Rig. Básicamente con todo eso puedo montar estas cámaras en donde sea, y eso sería.